comenzamos con el tema de la reforma constitucional presentada por el diputado Romeo Auerbach, que propone reformar el artículo, Tania, artículo 208 de la Constitución de la República, que actualmente indica que el Tribunal Supremo Electoral está formado por 5 magistrados elegidos por la Asamblea Legislativa, 3 de ternas propuestas por los partidos políticos o coaliciones con mayor número de votos en la última elección presidencial y 2 por la Corte Suprema de Justicia. El diputado pide que el artículo 208 de la Constitución sea reformado. ¿Cuál es el análisis que tú le ves? Y obviamente cada quien tiene sus puntos de vista, o a lo mejor se distancian de algunos elementos que sometan a juicios en la mesa. Cuéntanos un poquito. En primer lugar, creo que el tema, ya sabemos que cuando se trata de reforma constitucional pasa por ser una iniciativa de más diputados que uno solo, ¿verdad? Pero en realidad analizar esta reforma por sí sola yo creo que no tiene mayor provecho, porque en realidad esto vendría a ser como un pequeño parche de un problema muchísimo más grande que ya ha sido identificado y que necesita respuesta urgente previo a señalar cómo van a ser electos los miembros que componen este tribunal. Creo que está bien, hay que reconocer la intención del diputado, pues por lo menos tiene la iniciativa, ¿verdad? ¿Sí? De proponer reformas de manera individual, en su carácter de diputado, llevar el proyecto, intentar ser escuchado. Lo han hecho también otras fracciones legislativas, no solamente él. Y podríamos decir que eso es lo que no hemos visto en el partido oficialista, es decir, no han presentado reformas que tengan ellos la iniciativa propia como partido o como diputados independientes, pero que tengan también un contenido o una esencia bastante importante y trascendente, sino que todos los proyectos ya sabemos que vienen casi todos de casa presidencial. Entonces, por lo menos en ese aspecto yo creo que es positivo reconocérselo al diputado. Sin embargo, sí sí me parece que no abona realmente. ¿Tú crees que los partidos políticos... Ok, Carlos, en igual sentido, se necesitan 10 votos, serían los necesarios para que esto... 10 diputados, ¿los tendrá Romeo? Mira, en este momento no. O sea, esto es una iniciativa individual del diputado Romeo Auerbach de Ghana. ¿Tiene sustento entonces? No tiene mucho porque sustento. Él ha presentado, él lo que tiene que hacer es el lobby para que 9 compañeros adicionales en la Asamblea Legislativa lo puedan acompañar para darle iniciativa formal. O sea, en este momento no es más que un insumo. Punto. ¿Sí? O sea, no es ni siquiera... ¿Por qué surge de él y no de la bancada oficial, que en todo caso sería, digamos, la interesada? Ni idea. Recordar que él es parte, o sea, es socio, es partido asociado a la bancada oficial. Aliados, sí. Entonces puede hacer que por un lado quieran probar de alguna manera o testear el tema, porque sí es un tema que puede ser para mí preocupante. Sí, ¿qué alcances tiene? Por las señales que da. Entonces, con esta iniciativa, Romeo se le pudo haber adelantado a la bancada oficial. Es que esta discusión de despartidizar... Al final ha sido bastante crítica la bancada oficial de la actual pero es que estructura. No pongas que son ellos los que han querido cambiar eso. Esta discusión de despartidizar el tribunal es vieja, antes de la bancada oficial. O sea, es un tema viejo. El tema es que nunca ha habido los votos suficientes o los consensos necesarios en temas electorales para poder hacer el cambio. A mí lo que me preocupa, o sea, yo felicito la iniciativa de ponerla sobre la mesa de una reforma constitucional orientada a despartidizar la institución, pero sí me preocupa algo, es la propuesta de Romeo. ¿Por qué? Porque la propuesta de Romeo te está diciendo, mire, saquemos a los partidos que son fuentes de diferente origen, por decirte, y que de alguna manera se van a vigilar entre ellos siempre ahí adentro, que era el objetivo anterior, y ahora me dice, mire, que los 5 los proponga la Corte Suprema de Justicia. O sea, una sola fuente. Entonces, si al final querés sacar a los partidos políticos, ahora lo que querés hacer es dejar a una sola fuente dentro del Tribunal Supremo Electoral con una sola visión y con los cuestionamientos, entre comillas, que tiene el origen de la propuesta que él quiere hacer. Entonces, yo creo que sí es bueno el tema, que hay que discutirlo, pero hay que buscar mecanismos diferentes. Y yo creo que la pregunta importante que hay que hacerse es justamente, bueno, proveniendo de la propuesta que ha hecho el diputado Romeo Auerbach, es en realidad quién va a vigilar las elecciones, es decir, al final en quién va a recaer, quién va a cuidar de las elecciones, quién va a cuidar digamos, las prioridades del pueblo a la hora de elegir. Yo creo que yo tengo 2 impresiones sobre la propuesta del diputado. Primero es que no sé si por el tema de la campaña electoral quiso
quiso utilizar este mecanismo para ser visto más. Para hacerse sentir. Sí, Y para lo logró. proyectarse. Y correcto. Porque Yo estamos creo que- hablando de eso. Yo creo que este tipo de propuestas incluso... Bueno, pero es que en el fondo tiene una esencia de discusión pero- importante. Claro, que la es que yo un te tema, planteaba de- es un Pero tema. es uno de muchos, que hay otros más yo creo que en importantes. ese sentido, digamos que es válido, pues no, eso no se lo impide la ley, yo creo que lo ha hecho, yo creo que va más en ese sentido, pues de hacerse ver en los medios de comunicación, en las redes sociales y este tipo de escenarios. Yo creo que está bien. Pero lo otro es que sí, el fondo, ya Carlos y Tania han dicho puntos importantes que creo que desbaratan pues la propuesta. Yo creo que al final, y yo lo que siento es que, y me hago una pregunta, ¿en realidad esta sociedad estaría preparada para dejar, entre comillas, fuera del ojo, de la perspectiva de los partidos políticos, la administración en este tipo de cargos? Hoy por hoy esta sociedad no está preparada para decir, no, vamos a nombrar, hay que encontrar por supuesto un mecanismo idóneo, Sí. pero vamos a nombrar a 5 ciudadanos que realmente no tengan ninguna ¿No vinculación. confías que la Corte, de acuerdo a esta propuesta, No, en pueda ser la absoluto. que lee? No, en absoluto, en absoluto. Proponga, Es perdón. que es casi decir, mira, vamos a poner a 5 ciudadanos que no tengan corazoncito, que no tengan ideología y que ellos realmente traten de cumplir la ley a cabalidad. Lo repito, para mí es idealista porque yo creo que todos, absolutamente todos en este país tenemos un corazón, tenemos una ideología, aunque algunos, es lo que quiero recalcar, aunque algunos crean de que las ideologías ya pasaron de moda, que los partidos políticos deben de también sufrir una transformación en ese sentido, y yo creo que no, el camino en realidad es fortalecer los institutos políticos para que estos realmente sean confiables a la población. Pero comparto con Vladimir que sí es una estrategia para hacerse ver por parte del diputado, creo que eso, y lo ha logrado, pues, no estamos hablando de ello. Pero en los requisitos formales de una iniciativa de esta naturaleza, pues al no tener la firma de 10 diputados no se cumple. Por tanto, en las formas, esta iniciativa no va a pasar a ser ni siquiera discusión en una comisión. ¿Tú crees? Porque lo que pasa es que aquí Pero no también vale la pena ni discutirlo acá. los requisitos para recibir correspondencia, el 73 del reglamento interior de la Asamblea te dice, todo proyecto de ley presentado a conocimiento de la Asamblea deberá contar con la iniciativa que señala la Constitución. Y la Constitución en el 248, inciso 3, te dice que cualquier iniciativa de reforma constitucional necesita 10 firmas. Entonces, desde el momento que ingresan cualquier cantidad de piezas de correspondencia, en el análisis que va a hacer la Junta Directiva y lo va a pasar a la plenaria, y de la plenaria lo pasa a las distintas comisiones, ahí va a decir, miren, aquí faltan 9 firmas. Ok. ¿Y esas 9 firmas crees tú que no Ni las puede siquiera va a conseguir Entonces no va a tan pasar fácilmente? ni siquiera a la comisión. O sea, ahí se deja en evidencia que de verdad sí es una estrategia por parte de él para hacerse proyectarse. notar, porque no cumple las formas que necesita una reforma de tal envergadura para ser siquiera discutida. ¿Y no crees O sea, tú que advierte el cumplimiento de un requisito a futuro que en Lo su que momento pasa es pueda pasar? Porque lo que está diciendo es, lo que pasa es que presentar... para una reforma presentarse Fíjate en que- un proceso de elección, es decir, aquí antes se presentó a la Sí, población, lo que pasa se es que hizo público. presentada ¿Sí? la pieza, al menos en el ámbito legislativo, ya debería de llevar la firma. Sí. Porque lo que Es que no sucede pasa de ahí, después- no Sí, pasa de recepción. es correcto. Lo que sucede después es que se puede haber adherencia. Pasa a los Adhiérame medios. esa iniciativa, pero ya no está con la firma. Entonces, en el proceso administrativo... El procedimiento correcto es de llevar las gestión- firmas. Es correcto. Ajá. En el proceso administrativo de gestión de la pieza de correspondencia, esto no va a pasar. Pasamos a otro tema que sin duda alguna tiene que ver mucho con el evento de inscripción de candidatos presidenciales esta semana, en la cual también el Tribunal Supremo los ha observado. Comienzo contigo y luego abrimos el debate. Yo creo que Pues al final... yo creo que es parte del proceso ya de inscripción que se cierra el 26 de Sí. este mes. Y pues los candidatos lo que presentan son solicitudes y todos los atestados, todos los documentos que requiere el Código Electoral, y que el tribunal lo que hace es efectuar una verificación si se cumplen o no con los requisitos tanto constitucionales como de ley para inscribir las candidaturas. Entonces, eventualmente, si hay algún documento o algún requisito que no se cumple y que puede ser subsanable, el tribunal lo que hace es observar y le notifica al interesado para que él arregle esa situación o presente un documento que puede ser que esté desactualizado o que esté malo en alguna situación. Pero eso es lo normal, digamos, que puede pasar en un proceso electoral, que te lo observe el tribunal. Tenés 3 días para subsanar,
presentar la subsanación y si eso el tribunal dice, sí, lo que tenía mal ya lo arregló, y proceden a la inscripción normal en el registro que llevan ya como candidatos. Eso es normal, creo que hay 2 planillas observadas. Hablando de las presidenciales, y también está una planilla que presentó la solicitud, que creo que es el caso de Arena. Yo creo que ya, como dice Juan, igual ya el periodo pues que estipula la ley inició, y yo creo que es importante que vayamos viendo cómo van encendiendo los motores los partidos políticos. Y yo creo que es parte, pues, y es saludable también, sobre todo para esta sociedad, que también incluso la ciudadanía, el electorado vaya viendo cuáles son las propuestas que se van presentando, al menos para ir llenando los requisitos que la ley estipula. Y yo me he fijado, aunque los medios no sé si han logrado cubrir en su totalidad, pero me he fijado, por ejemplo, el partido Arena, que hizo la solicitud para su fórmula. El partido FMLN, que todos los martes está inscribiendo las planillas de diputados. Y yo creo que este martes se inscribieron las planillas de San Salvador, que es una de las planillas más importantes. Así que yo esperaría que todos los partidos políticos que están, que han llenado requisitos, vayan presentando. Ojalá que, digamos, esto no vaya, o al menos con los partidos que no han decidido todavía, o que quizás a lo mejor todavía no tienen los requisitos completos, pero que vayan acelerando el paso, porque es necesario ya tener el panorama definido sobre los candidatos. ¿Te refieres a la fórmula oficial? Es correcto. Porque que no se ha inscrito todavía, ¿no? Y es necesario, porque así ya vamos a valorar sobre hechos lo que se le ha de venir a esta sociedad, y ojalá que, insisto, yo sé que es un tema agotado, pero ojalá que el Tribunal Supremo Electoral nos dé una sorpresa de legalidad. Estamos viendo una lentitud, creo, en los procesos de inscripción, y no es por dejadez de los partidos, es que no les entregan las solvencias, que están solicitadas en tiempo, y donde incluso hay en la ley electoral plazos para responder, y se están incumpliendo esos plazos. Entonces también creo que hay que hacer un llamado a las instituciones, porque no es primera vez que hay una elección. Y también que hay directrices en ese sentido, de que estas instituciones que emiten este tipo de solvencias estén dispuestos, o sea, que haya mayor diligencia de la... Nunca ha habido problema en el pasado con eso, son los mismos requisitos, son las mismas instituciones. En el pasado los daban express. No necesariamente, pues sí, el que la debe, ahí están las instancias para que lo vayan a traer y a procesar, eso no es ningún problema. O sea, yo no creo que es que estén revisando ahora más que antes, o sea, al final de cuentas, si alguien no tiene un expediente, simplemente se dice no tiene un expediente, y en el caso de Hacienda o lo apretan un botón y ya sabes si alguien está solvente o no está solvente. O sea, yo creo que hay un poco de displacencia de poder atender de una forma acelerada. Incluso el candidato de Arena a nivel presidencial había observado anteriormente su inscripción, que porque no le entregaban las solvencias es que no se había presentado todavía al Tribunal Supremo Electoral. Así que creo que es un llamado relevante. Vamos al tema, cercos militares, producto de lo que conocimos lamentablemente, y eso es condenable. Voy a aprovechar esta mañana, igual como padre, como ser humano, lo condenable, lo atroz que ha sido el asesinato de esta niña en el sector de La Campanera. A ver, vamos a entrar un poco ya en ese tema. Bueno, y abrimos el debate igual, ¿verdad? Tú nos pones el contexto y abrimos el debate de todo esto. Yo creo que es lamentable, todos sentimos mucho o lamentamos realmente lo que le pasó a la niña, a Melissa, y nos solidarizamos con su familia, especialmente con las personas en La Campanera. Yo escuché videos de personas que grabaron todo lo que sucedió, y que aparecieron varios youtubers, pasaron los videos de lo que pasó a la hora del traslado que hicieron de las Bartolinas a la presentación en la conferencia del detenido frente a la escuela donde la niña asistía. Y realmente la gente se muestra bastante indignada, porque al señor lo conocían, era un vecino que se acercaba a los niños y que siempre los saludaba, que mostraba mucho aprecio por los niños, y que ahora quizás en retrospectiva la gente hace memoria y dice, la verdad es que siempre tuvo la cara de pícaro, pero era un vecino, era alguien de la zona, era alguien conocido. Y es que como la idea también es ver en qué se puede mejorar, definitivamente ahora que las pandillas ya no tienen el control territorial, hay otros tipos de delincuencia que están surgiendo, que quizás antes estaban contenidos por las mismas pandillas, como la delincuencia común, los robos, etcétera, que vimos que se intentó haber un auge en algún momento en vacaciones, en agosto, que hasta salieron los militares a subirse en las unidades de autobús en unas vacaciones. Pero también hay depredadores sexuales
que ya me imagino que en algunas ocasiones algunas personas dirán, bueno, y entonces el plan control territorial, ¿verdad? Yo creo que ningún país en el mundo puede tener previsión, por ejemplo, lo que pasó con el otro señor en Metapán, un asesino serial. Es decir, esos son tipos de asesinatos que no son de los grupos terroristas, de las estructuras de pandillas, sino que son especiales y pasa en el mundo entero. Ningún país tiene control absoluto sobre los depredadores sexuales o sobre los asesinos seriales, porque son una delincuencia especial que ni siquiera las personas que viven alrededor de estos sujetos delincuentes pueden prever que esa es una mente enferma la que tienen cerca. Vamos a ver qué piensan ustedes. Mira, de este nuevo... Es un hecho totalmente lamentable, ¿verdad? O sea, es un crimen abominable. Abrimos el debate. Lo que ha sucedido. Yo en primer lugar, creería que las autoridades y principalmente la policía debería de pedirle perdón a la madre de la niña. Es lo primero. Pedirle perdón porque la acusaron a ella y la metieron presa. O sea, la capturaron. Vea, junto a otras 2 personas que no son el que capturaron el día de ayer y presentaron el día de ayer. Ahí es donde generan las dudas de lo que refiere Tania, que cómo es posible que un día antes el director de policía en conferencia de prensa dice que ha capturado a 3 personas, incluyendo a la madre, presentan a un tipo, a otro tipo, y un día después salen con este. O sea, yo al final de cuentas no sé, o sea, yo espero que de verdad tengan las pruebas y ojalá lo castiguen si es él en su caso como tal. ¿Vea? Pero creo que a la mamá deberían de pedirle perdón públicamente, porque así como la pusieron en duda de lo que ella estaba haciendo o pidiendo, porque inclusive creo que ellos declararon, o los vecinos declararon, que el día que la niña se perdió, se apersonaron a la unidad de la policía y lo que le dijeron es, mire, organícese con los vecinos y vayan a buscarla a ustedes. No le dieron asistencia, no le dieron apoyo. O sea, yo creo que también en estos casos hay lecciones que aprender. O sea, no quiero cuestionar por cuestionar, sino que quiero que se entienda de que hay procedimientos que no puedes dejarlos pasar así por así. Las autoridades tienen que como que revisar sus protocolos también con este tipo de casos, porque creo que si en ese momento hubieran hecho lo que hicieron el día de ayer, esa niña estaría viva. O sea, creo que hay lecciones por aprender y creo que hay cuestionamientos a la misma autoridad del procedimiento que han implementado. Yo solo quiero hacer una puntualización. Pero el fenómeno socialmente, causalmente, se puede tratar. No, yo entiendo. O sea, ese es mi... Es más, puede servir, puede ser aleccionario para que de alguna manera... Por eso es importante analizar. Por eso creo que es importante. El fenómeno, sí, entiendo. Más allá de acompañar el dolor y el respeto que merecen las víctimas. Pero lo que sí quiero puntualizar es que a mí sí, yo aspiro a que la policía pueda rectificar lo que hizo en este caso, porque sí me parece que incluso hay una cosa tan básica, pues hay diputados oficialistas que se han dedicado a hacer campaña en esta comunidad, ¿ya? Y que han hecho campaña de que esta comunidad hoy es, al parecer, de los lugares más seguros, a diferencia de muchos años atrás, y hay que reconocerlo, pues que posiblemente cambió alguna circunstancia en esta comunidad. Pero no es posible de que a 4 gritos se diga de que hoy estamos viviendo en uno de los países más seguros de América y de repente culpan a la mamá porque dejó ir a la tienda a la niña o a algún otro lugar de la comunidad en el país más seguro de casi que del mundo. Entonces, esas incongruencias son las que revelan los pasos erróneos que da la policía, que da esta política de querer magnificar todo y lo repito, ojalá que se pueda rectificar en el tema de la investigación. No es posible que primero se capture y después se investigue, es decir, sobre todo que se exponga en las redes sociales y en todos los medios de comunicación a personas que al final no tenían ningún vínculo. Eso es doloroso, es decir, ¿cuánto juzgamos a priori al primero de los que capturaron y hasta dijimos, tiene cara de tal funcionario? Pena de muerte pidieron. Sí, y hasta dijimos, ese tiene cara de militar, cara de policía. Entonces, ese es el problema, pero en realidad es en todas las residencias, porque incluso hemos visto capturas que uno dice, mira, ¿dónde vive? Bueno, yo recuerdo hace un par de años se capturaron a unos traficantes de droga ahí en Santa Elena, es decir, en todas las comunidades, colonias, barrios, residencias, debe de funcionar esta organización de los vecinos, porque ayuda a protegerse. Eso es que hay una cultura también de terror que hace falta que terminemos de desenvolver. Te dejaron callado, Carlos. Que por las pandillas la gente se hizo bastante... En lo absoluto. Nos hicimos bastante herméticos y ya no departimos con los vecinos como antes. Sí, debe de haber eso también influye. Calladito, Carlos.
No, o sea, yo creo que lo que he dicho es sumamente claro y contundente, o sea, no hay justificación, ¿verdad? Desde mi punto de vista, para la captura de una madre, más en ese momento de dolor que estaba siguiendo y viviendo, y que 24 horas después hayan capturado al hechor real. Creo que fue un protocolo inadecuado y debe de ser revisado por parte de la policía. ¿Dónde queda el principio de inocencia? Buena pregunta. Donde queda siempre en todos los procesos. Ahí se va de, si es ¿Qué pasa con las 3 personas que detuvieron? Si son Pero inocentes, van a presunción salir. de inocencia somos todos, es como una cualidad con la que ya estamos todas las pero personas. yo creo que la autoridad no debe de decir, ups, me equivoqué. O sea, No deja de ser. La autoridad está Inocente obligada, porque está detenido. está obligada Yo a creo que presentar. ese principio es utopía, Pues sí. porque ya no, o sea, ya no podés confiar en ese Aquí principio. te condenan. Entonces, si es inocente, si es Pero eso ha inocente, va sido a siempre salir. así, Carlos. Por eso, y vamos a seguir es decir, así. La fiscalía, eso quiere, correcto. Hay que La cambiar fiscalía eso. siempre, eso es cierto. Ah. Lo que sucede es que también, vaya, si la policía no hubiera actuado, hubiera sido criticada igual. Si es que no actuó al Actúan en inicio. exceso, pero es que sí No actuaron. Yo actuó al recuerdo que esa inicio. nota que usted cita, de donde sacó la información, sí se dice que No, hubo 2 de los elementos no es que los cierto. El acompañaron. nombre de la persona Está que en la detuvieron nota. primeramente era Salvador Guevara. Ahí está un La tuit comun- que nos sí, envía de sí, es que- Salvador Guevara, ¿cómo van a reparar todo el daño moral? Pero entonces a los reparemos el daño injustamente? de todos los detenidos que han salido inocentes, ya declarados, no su Deberían, su no deberían. culpabilidad, Es no. correcto. Deberían. Es que vaya, Ellos vieron la detenidos fiscalía, nada más. sí hay muchos casos que la fiscalía, a sabiendas que son inocentes las personas, no por presunción, sino porque no hay elementos, deciden continuar con las acusaciones por llenar un número y nos convierten en Ajá, estadísticas. y eso es malo. Eso es cierto, pero también hay otros casos que no se logran probar a pesar de que las personas son culpables. Entonces, todas las personas que no son declaradas culpables en un estadio judicial de sentencia, para eso son existe el marco indemnicémoslas. constitucional y la garantía Pero de los ese- ciudadanos. pero El sí, Estado, Por eso, pero el no quiere Estado decir que va a está haber una indemnización en todos los el casos. Estado está obligado a investigar y si es incapaz Así de es. investigar, bueno, lo Así siento, es. mejore. Hablemos de los cercos, porque esto ha provocado la creación ya de nuevos cercos, ¿no? Bueno, Es que en Apopa no había habido. en Apopa no había habido, Sí. y no sé si Y hay- obedece ya hay a capturas, ese- ya a hay ese- capturas, ¿verdad? Y no sé si obedece a la cuestión de la niña, porque sí hay un nuevo cerco en la Campanera, pero los de Apopa también, no sé sí. si obedecen a eso o que ya tenían identificados algunos, porque acordémonos que este es un delito distinto a lo que cometen las pandillas. Bueno, ahí hemos visto en medios algunas capturas que han realizado de un par de miembros de maras y que yo, media vez respeten los derechos humanos de los inocentes, yo no tengo ningún problema con que hagan ese tipo de operativos. O sea, los cuestionamientos nada más pueden venir desde el lado de cuando afectan a inocentes en este tipo de procesos. A ver, en el tema de cercos, tú tenías No, también un mira, yo complemento. creo que es predecible, es decir, en la política de seguridad debería de haber estado eso, el tema de que la posible reorganización, reagrupamiento e incluso alguna conversión, alguna mutación de estos grupos de maras y de pandillas. Y yo creo que, como dice Carlos, en todos los esfuerzos que haya para lograr capturar a residuos si los hay o Hay que ayudar, o un grupo apoyar. importante, es correcto, ahí creo que Pedirle a la gente que denuncie. nuevamente, ¿verdad? La importancia de la organización en las comunidades. Y yo creo que, por ejemplo, en el sector norte de San Salvador, creo que están en Apopa, en Popotlán y Valle Verde, son comunidades muy parecidas a la Campanera. Claro. Y son comunidades que también tienen conocimiento En dónde Tonalá vivía también. este delincuente. Incluso, y lo digo con todo respeto, hay mucha gente que es familiar, es decir, en el pasaje vive el tío, vive el papá, la mamá, es decir, conocen muy bien la situación de esas comunidades. Entonces la policía, me imagino yo, pues el Departamento de Inteligencia de la Policía debe de hacer esfuerzos para tratar de prevenir el tema de la reagrupación de estos grupos.